Adorar a Dios era nuestro objetivo, nuestra meta, y lo hacíamos con el corazón solo. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Todo es posible si puedes creer. Esta adoración me daba fortaleza. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Abra conmigo sus Biblias. Romanos capítulo 6, versículo 2. Soy el primero de grandes predicadores, no merezco estar acá, pero Dios nos ha dado esta oportunidad y me siento honrado, agradeciendo a aquellos que lo hicieron posible, en especial nuestro hermano Juan Carlos Arita, que nos invitó. Y vamos a estar puestos en pie para reverenciar la palabra de Dios. Estaba en África, allí en Guinea Ecuatorial, y ellos cuando nos presentaban se ponían de pie, y cuando leían la palabra se quedaban sentados, hasta que yo hablé con el apóstol de la iglesia más grande allí en aquel país, el Concilio Betania, y le dije: no está bien que ustedes se paren para presentarme a mí y se sienten para hablar de la palabra. Así que ahora lo vamos a hacer al revés. Ustedes se sientan cuando me presenten y ustedes se paran cuando hablen la palabra. Ellos eran obedientes, lo hicieron así. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, y en el capítulo 6, versículo 2, hay una declaración donde el apóstol Pablo, la Biblia se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Repito la frase bíblica del apóstol Pablo, la sentencia, la respuesta a lo que él había planteado antes. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Padre, delante de tu presencia estamos en esta preciosa mañana. El pueblo se ha convocado, se ha invertido mucho para esta actividad. Señor, nos hemos preparado en oración, en lo secreto, buscando tu rostro, Señor, para hablar lo que tú quieres para la iglesia. Simplemente, Señor, que nuestras palabras sean sazonadas por el Espíritu Santo, que sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón, que al hablar, Señor, un espíritu, Señor, de adopción, Padre, caiga sobre cada uno de nosotros, entendiendo que hemos sido llamados a ser hijos, y los hijos son como sus padres. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puede tomar asiento. Mientras estaba en un tiempo lindo de oración, las misiones para mí es un tiempo de purificación.
La realidad es que las disfruto tremendamente. Yo quiero siempre estar de misiones. Si no fuera por el pastorado, yo estaría en misiones todo el tiempo. Y al estar en el pastorado, las misiones tienen que ser pequeñas porque tenemos una linda iglesia que tenemos que atender. Pero llegar el tiempo de misiones es un tiempo donde yo no miro televisor, no estoy al tanto de las noticias, no me interesa nada más que estar en la presencia de Dios. Y es un tiempo de recogimiento. Al estar en África, sentía en mi corazón, ¿por qué lo pongo? Porque fue un tiempo glorioso. Gracias. Un tiempo glorioso. Y ellos allá están como parados en el año 40. Me recuerdo la iglesia aquella tan sana y miraba, pero era un tiempo donde al estar en la presencia de Dios disfrutábamos mucho, largas oraciones, oraciones de quebrantamiento. Ellos adoran a Dios muy diferente a nosotros. Ellos, decía un evangelista puertorriqueño, que bailan hasta los comerciales. Ellos alaban al Señor. Los grupos de alabanza de ellos son diferentes a nosotros. Estaba allí y de pronto había un grupo de hermanas y estaban cantando una canción porque ellos tienen dialectos, aunque hablan español. Así que empezó el coro a mover los hombros, se bajaban y se subían. Yo decía, nosotros aquí en América Latina las hubiéramos puesto en disciplina todas. Así que de pronto el pastor general empezó a bailar un baile que para nosotros es un baile hasta pagano, que es un baile que está con el bastón, y aquel bailaba con el bastón. Y yo decía, ¿qué es lo que estoy viendo? Pero en algún momento yo le dije, yo en mi ADN tengo un 3% de nigeriano, así que yo soy africano como ustedes. Ellos me miraban así, el único blanco aquí. Y mientras estaba en oración allí, separado en la mañana, el Espíritu Santo comenzó a tratar con mi vida y comenzó a darme una palabra para ustedes y una palabra para la iglesia. En esos tiempos mi predicación, mi comunión, mi intimidad con Dios ha sido afectada a un punto de acercamiento, a un punto donde he visto la condición de la iglesia, la condición nuestra. Mientras estaba sentado allá atrás, estaban haciendo los arreglos, yo comencé a quebrantarme en el Espíritu. El Espíritu Santo me dijo y comencé a llorar en mi espíritu y comencé a sentir la condición de la iglesia, no solo en Honduras, la condición de la iglesia a nivel mundial. De pronto el Espíritu Santo me llevó a aquel lamento que hizo nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios no se habla mucho de que nuestro Señor se quebrantara. Entendemos el momento de Lázaro, pero hay un momento especial donde Él está mirando Jerusalén y de pronto hay un lamento en su corazón. Y Él dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, apedreas a los profetas que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos? Y comenzó el Espíritu Santo a hacer sentir en mi corazón la necesidad de un avivamiento personal. Como iglesia, como evangélicos, como pentecostales y demás denominaciones aquí presentes, les agradezco que hayan tomado el tiempo para estar acá. Nosotros hemos buscado siempre un avivamiento general, pero te voy a decir algo: los avivamientos comienzan con movimientos personales, con personas que se han separado para Dios, personas que se han consagrado para Dios. A veces queremos el tumulto, a veces queremos el evento y que del evento salga una llama de fuego que contamine, o la palabra no deberíamos usarla, o que queme a los demás o que bendiga a los demás. Pero el Espíritu Santo trataba con mi vida y me decía, la realidad es que debemos tener un avivamiento personal. Los pastores deberíamos estar más tiempo en la presencia de Dios, deberíamos honrar nuestros ministerios, deberíamos buscar más la presencia de Dios. Yo quiero tratar un tema contigo que no es muy popular en la palabra.
en las palabras de predicación de hoy en día, hoy tratamos los pastores de no usar muchos estos términos, pero yo voy a predicar bajo el título: ¿has muerto al pecado? Quiero hacerte esta pregunta desde lo profundo de mi corazón a tu corazón. Encontramos que nuestras iglesias están contaminadas por el pecado. Encontramos ministros con hipocresía, grandes escándalos. Encontramos líderes, encontramos fornicación, adulterio. Hoy en día el índice de pornografía en medio del pueblo de Dios ha subido, según estadísticas de Estados Unidos, un 80%, incluyendo gran parte de los predicadores. Nosotros hemos caído en las redes del pecado. Y mientras yo preparaba este mensaje, le decía: Señor, ¿no es un poco duro para hablar a tu pueblo? Y el Señor me dijo: ve al libro de Romanos y vas a encontrar el apóstol Pablo empieza hablando la carta más teológica, más profunda, si se pudiera decir, de las cartas del apóstol Pablo. Comienza haciendo una analogía y comienza hablando de la situación y lo que era el cuerpo de Cristo. Encontramos tristemente que nosotros hemos sido presa del pecado aún en el pueblo de Dios. Muchas veces el enemigo no gana la batalla de una manera estruendosa, la gana de una manera silenciosa con el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo comienza desde el capítulo 1 y allí en el capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo está hablando, y cada uno de los primeros 7 capítulos de Romano, él habla una alusión al pecado, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La realidad es que el apóstol Pablo comienza a hacer un recuento. En Romanos 2, el apóstol Pablo habla del justo juicio de Dios por el pecado, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. El pecado acaba con la santidad de la iglesia. El pecado destruye los matrimonios. El pecado destruye los ministerios. El pecado destruye los planes de Dios para nuestra vida. En el capítulo 3 habla el apóstol Pablo también: no hay justo, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. Yo decía: Señor, ¿por qué hablar del pecado? La realidad es que hay más de 600 referencias del pecado en la Biblia, pero el libro en el Nuevo Testamento que más habla del pecado es el libro de Romanos, hablando 48 veces del pecado. El apóstol Pablo ha detectado un problema. Él ha predicado en diferentes lugares. En la epístola a los romanos, los teólogos no lo ubican allí, sino que ellos entienden que es tan profunda porque el apóstol Pablo le está hablando de su teología como si él estuviera enseñando o discipulando a aquella iglesia la cual él todavía no había visitado. Y resulta ser que el apóstol Pablo nos hace entender que una de las cosas más delicadas en el pueblo de Dios es el pecado. En el capítulo 4, el apóstol Pablo una vez más toca el pecado. Bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado, dice el apóstol Pablo. Bienaventurado aquellos, recordando las palabras de David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. El apóstol Pablo está tan preocupado con el pecado en la iglesia. En Romanos 5, él murió por los impíos y los pecadores, porque Cristo Jesús, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 6 es uno de los capítulos más fuertes de la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos. Romanos 7 es la carta de presentación de la iglesia moderna. Y quiero combatir todo ese precepto y ese concepto que viene del mismo infierno. Hoy nos justificamos con Romanos 7. ¿Quién nos librará de esta ley que hay en mis miembros, en mi cuerpo? Porque lo que no quiero hacer es lo que hago, lo que quiero hacer. Miserable hombre de mí. Y nosotros como iglesia hemos adaptado esa teología a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de comportarnos. Hoy en día justificamos el pecado en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, en nuestra nación, en nuestros concilios, en nuestras actividades. El pecado que mora en mí
Pero veo otra ley en mis miembros, decía el apóstol Pablo en Romanos 7:23, que se revela contra la ley de la mente, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando uno analiza esto, en mi iglesia se levantó un hermano y él venía de otra iglesia, había sido pastor, y él dijo: le doy gracias a Dios por Romanos 7. Y yo me quedé mirándolo, y lo dijo en un ayuno congregacional. Y yo dije: yo te voy a responder en una predicación. Lo que pasa es que ya no estamos en Romanos 7, porque Romanos 7 habla de un creyente que vive bajo la ley, y la ley nos enseñó el pecado, pero la gracia nos enseñó la justificación del Señor. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la gracia, conforme al Espíritu. Porque la realidad del cuerpo de Cristo es que nosotros hemos tratado de adaptar nuestra vida a los preceptos bíblicos, cuando deberíamos nosotros vivir conforme a la norma establecida por Dios. ¿Has muerto al pecado? Sé honesto. Eres pastor y muchas veces te paras en el púlpito habiendo pecado, habiendo desagradado a Dios. Sé honesto. Muchas veces nuestro grupo de alabanza está tan contaminado, ministrando pecado, porque no ministramos lo que hablamos, ministramos lo que somos. La realidad es que aunque no lo veamos, nosotros ministramos. Vives un evangelio diseñado a tus debilidades, diseñado o adaptado a tus circunstancias, adaptado a tus fracasos en tu vida de santidad. Tu carne reina aún en tu ministerio. Perdiste la batalla de la santidad y te diste por vencido. Dejaste de esforzarte en tu caminar. Perdiste el primer amor. Ya no tienes pasión por la oración. Ya no tienes pasión por la intimidad. Ya el Espíritu Santo no susurra palabras a tu oído. Contristamos al Espíritu Santo, lo alejamos de nuestros servicios. Se fue, y lo más triste es que la iglesia no se dio cuenta, porque no habita donde hay pecado. De pronto nuestros cultos son imitación barata de la presencia de Dios. Nuestros sermones hablan de sentimientos y hablan de fuego cuando no hay fuego. El altar que arde en fuego es el altar que está en la intimidad y en la presencia de Dios. En mi andar con Cristo he entendido que la carne no se vence con decisiones, que la carne no se vence con pactos en nuestra mente, que la carne no se vence con el deseo de cambiar, que la única manera que podemos vencer la carne es llenarnos del Espíritu Santo. Si pues por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La realidad es que la iglesia se ha ocupado en tantos programas, la iglesia ha diseñado tantos conceptos, tenemos tantos libros escritos sobre la batalla espiritual, sobre la lucha espiritual, sobre cómo vencer la carne, pero la realidad es que no podemos, no tenemos la fuerza. Por eso el apóstol Pablo decía: yo soy miserable hombre de mí. Es el Espíritu el que produce en nosotros el cambio. No se trata de reprimir los deseos, se trata de ocupar el corazón con el Espíritu. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 2 lo explicaba a la iglesia: buscar las cosas de arriba si podéis haber resucitado con Cristo. La realidad es que el cristiano hoy en día ha sido mal asesorado por hombres que también han sido mal asesorados por otros hombres que no estuvieron en la presencia y en el secreto de Dios, y vivieron teologías adaptadas a su condición, adaptadas a su denominación, adaptadas a su enseñanza. La realidad es que Romanos capítulo 8 versículo 13, mi capítulo favorito de la Biblia: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No se trata de nuestra fortaleza, se trata de llenar la copa de Él. No se trata de nuestra habilidad, se trata de llegar a la intimidad en su presencia. Yo quiero enseñarte un poco de lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea crucificado. Hoy en día nosotros le damos tanta libertad al viejo hombre. Nuestro carácter no habla de Cristo. Nuestras acciones y decisiones no hablan de un hombre resucitado o un hombre crucificado. Si tú quieres quebrar el pecado en tu cuerpo, debes morir en el altar, debes morir en la presencia de Dios, debes tener un tiempo de intimidad, porque la realidad que el avivamiento comienza en el arrepentimiento. El avivamiento comienza en la entrega. El avivamiento comienza en la muerte del yo, en la muerte de nuestro sueño, para que viva Él. Porque el que ha muerto, dice el apóstol Pablo, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de Él. Cuando nosotros hemos muerto con Él, hay una diferencia en nuestras vidas. Estamos tan llenos de ego, estamos tan llenos de nuestros sueños, estamos borrachos de nuestras pretensiones. El pueblo de Dios se ha olvidado de que somos embajadores de Cristo y que nuestro rostro debe reflejar a Cristo, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Realmente esta es la realidad que está viviendo el cuerpo de Cristo. Pastores, seamos honestos. O somos muchas veces esclavos del pecado en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. ¿Por qué los pastores se están suicidando? ¿Por qué los pastores se están divorciando? Porque nuestras iglesias están llenas de hogares rotos. Se divorcian dentro de nuestras congregaciones y se vuelven a casar en nuestras congregaciones. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es que el pecado se ha enseñoreado del cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pablo iba en contra de esto. En cada uno de los capítulos primeros que hemos mencionado, habla de la realidad del pecado, de lo que nosotros hemos sido tocados y afectados. Hoy en día queremos profecías de motivación. Queremos hoy en día que nuestro ego, queremos que nuestra carne reciba los sueños que nosotros tuvimos. ¿Te atreves a decir: Señor, que mis sueños sean rotos y que tu presencia sea quien me guíe? ¿Te atreves a decir: yo vuelvo a la santidad? El apóstol Pablo vuelve a escribir en Romanos 6, pero dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavo. Wow, yo pienso, este erais será para nosotros o somos. Porque aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Si nosotros somos siervos de la justicia y si tenemos la justicia de Dios, entenderemos que muchas veces vivimos en injusticia, que muchas veces somos manipulados y manejados por el pecado, y hay una separación del Espíritu Santo. Escribe una vez más, y me perdonan si me ven enojado, porque la realidad es que esta ha sido mi experiencia y yo he luchado por años contra eso. Nos alarmaríamos el saber cuántos hombres cristianos y pastores ven pornografía. Nos sentiríamos abismados en Estados Unidos, en Puerto Rico, en diferentes países, pastores suicidándose. No lo entiendo, es el pecado. Escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 9: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Y aquí hay un problema: ¿vive la iglesia en el espíritu o vive en la carne? ¿Es presa de la carne o es sometido bajo el espíritu? Y dice: llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujeta, de modo que sirvamos
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Vivirá la iglesia de Cristo en el Espíritu? ¿Estaremos nosotros reflejando a Cristo en nuestra manera de vivir? ¿Cómo vencer el pecado según la palabra? La realidad es que nosotros tenemos todo el conocimiento y tenemos toda la guía en la palabra, pero nosotros hemos sido tan desobedientes, hemos sido tan orgullosos, tan egoístas. Lo primero es que la iglesia debe reconocer su posición en Cristo. Romanos capítulo 6 versículo 11: así nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. La realidad es que a veces sentimos que el pecado nos ahoga. Los pastores nos esforzamos por aconsejar a los matrimonios porque hay crisis tan grande, pero el Espíritu Santo me ha dicho: la crisis se acaba cuando el pecado oculto sale. Hay pecado oculto en muchos matrimonios. Tienes problema en tu matrimonio, busca pecado oculto, busca falta de oración, busca falta de consagración, busca lo que está pasando en tu casa. Mujer de Dios, hombre de Dios, yo vengo a retarte. Muchas veces quieres que cambie tu esposo, pero no has cambiado tú. Quieres que cambien tus hijos, pero tú no has cambiado. Esposo, quieres que tu esposa se someta y tú no te sometes a nadie. Eres un hipócrita. No te sometes a Dios y quieres que tu esposa se someta a un pecador. A vosotros no vivís según la carne, explicaba el apóstol en Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, sino según el Espíritu. Y aquí hay una coma dolorosa, y esta coma quiero que tú la entiendas, que el apóstol Pablo la puso con un sentido. Aquí hay una coma dolorosa. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Wow. Está hablando a la iglesia. ¿Será que el Espíritu no mora en nosotros? ¿Será que hemos contrictado al Espíritu Santo y estamos caminando y estamos diciendo que le servimos y nuestros cultos son una pantomima, una caricatura del Espíritu Santo, y decimos que hay fuego, no hay fuego, nada, y empujamos a la gente y escupimos a la gente y animamos a la gente y todavía obligamos a la gente, pero ellos no están viviendo en el Espíritu, no son sensibles? Estamos en la generación de la manipulación. Los pastores somos animadores, manipuladores. Y hermano alabe, y hermano levante la mano, y hermano levante el pie, y usted ve que usted hace el llamamiento, hermano. El apóstol Pablo lo escribe muy claramente: si es que por el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después pone otra coma, entendiendo que sí pasa, y dice así: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y un punto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Usted sabe cuántos se van a quedar cuando venga el arrebatamiento? ¿Usted sabe cuántos están en la iglesia sentados y no han nacido de nuevo? ¿Usted sabe cuántas veces nosotros como pastores queremos convencerlos, pero no se han convertido? Queremos llenar los eventos, queremos llenar las iglesias, pero la realidad es que hay que llenar el cielo. La realidad es que debemos buscar gente salva. No solamente nosotros querer tener un gran grupo, necesitamos gente que haya tenido una experiencia con Cristo. Lo primero es reconocer quién somos en Cristo. Lo segundo es renovar la mente. En el Salmo 119, por la palabra, dice: en mi corazón he guardado los dichos, tus dichos, para no pecar contra ti. Somos una iglesia que no vive la palabra, que no conoce la palabra, que no memoriza la palabra. Tenemos que decir con tristeza que a veces invitamos a grandes grupos, se llena el auditorio, pero cuando hablamos de predicación, tenemos que decir con tristeza que hoy en día
Nos están ministrando gente que no vive conforme al Señor. Tenemos que decir con tristeza que nuestras canciones muchas veces no son cristocéntricas ni están inspiradas por el Espíritu Santo. Tenemos que decir con tristeza que nos hemos vuelto imitadores del mundo cuando nuestras alabanzas, cuando nuestras canciones vienen con ritmos que no son inspirados por el Señor. Tenemos que decir con tristeza que nuestras letras muchas veces no buscan la edificación de Cristo, del cuerpo de Cristo, sino nuestro propio sentimiento. Hoy en día somos unos románticos de la canción, pero no hemos sido transformados. Nuestros altares están siendo llenos de gente que no tienen una experiencia de santificación, gente que no ha buscado del Espíritu Santo, gente que no se ha metido en la presencia de Dios, gente que no le pidió permiso a Dios para hacer lo que están haciendo. Tercero, para salir del pecado hay que vivir en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16, la epístola de Gálatas es una epístola muy fuerte. Le escribe a la iglesia, a las iglesias. No era una sola iglesia en Galacia, eran varias iglesias. Y dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te has puesto a pensar que a veces promoverte es un deseo de la carne? ¿Te has puesto a pensar que a veces los likes y los views es un deseo de la carne? ¿Te has puesto a pensar que a veces que tu nombre esté en un programa muchas veces es un deseo de la carne? ¿Te has puesto a pensar que a veces el querer tener el templo lleno y no de gente salva es un deseo de la carne? ¿Te has puesto a pensar que hay cosas que tú tienes que parar en tu carne y decir: yo no quiero satisfacer los deseos de mi carne, yo quiero satisfacer los deseos del Espíritu? Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer? Y lo vuelve a repetir en Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué tanto énfasis del apóstol Pablo? ¿Por qué nos martilla con esta palabra? El apóstol Pablo en el Espíritu había detectado la falencia, lo que faltaba a la iglesia. Había detectado cómo el pecado se enseñoreaba de la iglesia. Había detectado cuán situación tan fuerte que hoy en día la iglesia moderna también la vive. Pero lo más triste es que hay cultos donde pensamos que está la bendición y no está nada la bendición. A veces llego a lugares donde dice: aquí está la presencia de Dios, y el Espíritu Santo me dice: yo no estoy aquí. La realidad es que es una imitación. Ya nos pusimos al día. Ya nuestros escenarios tienen que tener efectos. Ya necesitamos tanto de las redes. Cuando la gente dice la Biblia que salían al desierto a ver a Juan el Bautista para confesar sus pecados, no había redes, no había promoción. Lo que había era el Espíritu Santo que movía. Porque algunos dicen: Juan el Bautista no resucitó un muerto, pero Juan el Bautista resucitó una nación, preparó una nación para la presencia de Dios. Rechazar las ocasiones para pecar. ¿Cuántas veces te has visto y has sabido que al salir de tu casa y encontrarte con aquella mujer va a provocar deseos malsanos? ¿Cuántas veces has escrito por WhatsApp o por tus redes sabiendo que hay un espíritu jezabélico y tú has caído en la trampa porque tú has provisto? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 14 dice: vestíos del Señor Jesucristo. Y hay una coma y una i. Y no proveáis para los deseos de la carne. Esta carne no se va a parar. ¿Cuántos estamos casados aquí? ¿Y cuántas esposas piden y piden y piden y piden? Yo le digo a mi esposa: nunca es suficiente. Las hermanas no quieren alabar.
Mi amor, necesito esto en la casa. Usted acabó eso. Mi amor, ahora necesito aquello. Usted acabó aquello. Mi amor, Señor, dame un break. Ellas son inquietas. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decir, no voy a hacerlo, aunque yo quiera hacerlo? Señor, tú sabes que ese sería mi sueño, pero yo desbarato mis sueños en tu presencia. Aquí los quiero hacer polvo, porque lo que quiero son tus sueños. En Primera de Juan, el apóstol escribe en el capítulo 1, versículo 9, porque hay una disciplina para cuando hemos fallado. Lo mejor es confesar el pecado rápidamente en la presencia de Dios. No guardes el pecado, no guardes aquella falla. Confesaos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y usted dirá, pastor, yo no me voy a confesar con nadie. No le estoy pidiendo que se confiese con nadie. Pero si usted llega a la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a renovar su entendimiento. Él va a escuchar, Él va a entender y Él te va a llenar de su presencia. Allí confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Mientras callé, envejecieron mis huesos, pero cuando confesé, fui renovado. Busca apoyo espiritual. En Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La realidad es que estamos en una generación donde somos lobos solitarios, llaneros solitarios, donde nos hemos acostumbrado a hacer las cosas a nuestra manera. No queremos cobertura, no queremos tutores, no queremos mentores. Queremos nosotros guiarnos por nosotros mismos. Queremos ser nosotros la punta de la pirámide. Y la realidad es que necesitamos hombres de Dios que nos entiendan, que nos ayuden, gente en la cual recostar nuestra cabeza. Líderes, busca a tu pastor, busca a tus líderes, busca ayuda espiritual en medio de ese problema. No luches el problema matrimonial solo. Ve a tu pastor, ve a consejeros, háblale. No te cierres, mujer de Dios, no te cierres. Habla, busca ayuda. Oren los unos por los otros. Seamos humildes. Deje la soberbia, deje el orgullo. Aquí todos tenemos problemas. Problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de tentaciones. Busca la ayuda en la presencia de Dios. Y para mí una de las más importantes, mantener una vida de oración y santidad. Mateo 26, 41. Estas palabras clásicas de Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. Tú puedes escribir en un papel, no voy a fallarle más. Tú puedes repetírtelo en tu mente cuando estás cerca del pecado: no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Señor, ayuda. La realidad es que dice la Biblia: velad y orad. Porque la oración muchas veces es instantánea, fortuita, expreso. Pero la palabra velad nos habla de una disciplina, de una costumbre. Nos habla de un momento pactado con Dios, donde tu espíritu es lleno por el Espíritu Santo. Vencer el pecado se resume en creer que Cristo ya lo hizo. Alimentados de la palabra, caminar en el Espíritu, cuidar tu entorno, levantarte en gracia, en su gracia si caes, vivir en comunión, mantener la comunión con Dios. La palabra de Renville Hill, mi predicador favorito: estamos rodeados de aplausos, pero peligrosamente vacíos de arrepentimientos genuinos. Hoy nuestra iglesia aplaude mucho, pero se arrepiente poco. Hoy nuestros cultos son de celebración, pero pocos son de quebrantamiento.
Decía el profeta: salga de su cámara la novia, de su tálamo el novio. Entre la entrada y el altar llora el sacerdote ministro de Jehová. La realidad es que los sacerdotes tenemos que llorar. Los pastores tenemos que llorar por la condición de la iglesia, la condición del pastorado, la condición del ministerio. A veces nosotros queremos ciertas sanidades instantáneas. Estamos llenos de métodos y estrategias para el crecimiento de las iglesias, pero carente de lágrimas que expresen el dolor por el pecado. Qué triste es saber que hay hombres de Dios que hace tiempo no lloran en la presencia de Dios. Que hay miembros nuestros que no saben lo que es quebrantarse en la presencia de Dios. Qué triste saber que a veces nuestros altares los diseñamos para el podio, para lo que podemos hacer para el pueblo, y no lo diseñamos para la oración. No dejamos espacios para la oración. En esos días preparaba una palabra y la palabra tenía por título lágrimas en el altar, y comencé a buscar una ayuda visual, y de pronto encuentro una imagen del profeta Elías adorando allí frente al altar. Y el Señor me dice: ¿qué ves en la imagen? Yo me puse a mirar la imagen, quería mostrársela, pero ahí tenemos el del medio, no soy yo, esa es una foto mal tomada. Le digo ahí que me parezco un Buda, lo que me parezco ahí. Y el Señor me dice: ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en la imagen? La realidad es que estaba el profeta orando, y estaba el altar y había fuego, y detrás estaba el pueblo. Y el Señor me dijo: ¿viste dónde está el pueblo? El pueblo está a la espalda del sacerdote, del profeta. Mi profeta está de frente al altar. Hoy nos hemos puesto de frente al pueblo, queriendo agradar al pueblo, cuando dejamos atrás el altar y dejamos atrás el fuego. La realidad es que deberíamos estar de frente a la presencia de Dios y dejar al pueblo. El pueblo tiene que tener su propia experiencia, pero si tú como hombre de Dios has estado en el altar, tú vas a contagiar al pueblo con la presencia de Dios. Estamos en las plataformas, buscamos visibilidad, pero ausentes del cuarto de oración, donde se libra la verdadera batalla. La batalla tú no la libras en el púlpito, la libras de rodillas. Pastores, no se crean que por buenos mensajes va a cambiar el pueblo. El pueblo va a cambiar por tu intercesión, por tus lágrimas, por tu vida de santidad. Hoy quiero acabar con estos principios. ¿Por qué no debe estar el pecado en la iglesia? Porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. El apóstol Pablo escribía: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, no vivimos en pecado. La realidad es que algunos no vivimos en Cristo. La realidad es que algunos no hemos tenido una experiencia, y si la tuvimos, nos alejamos de la senda antigua. Lo segundo, porque el pecado esclaviza. En Juan capítulo 8 versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado acaba con tus sueños. El pecado te rompe tu ministerio. El pecado hace que lo que Dios ha declarado para ti muchas veces no se cumpla, porque no vamos a nosotros a decir que la voluntad de Dios se va a cumplir expresa. Nosotros tenemos la capacidad de estorbar los planes de Dios. Pastor, lo que Dios ha decretado va a ser no. El pueblo debía entrar en 10 días a la tierra prometida, y por el pecado entró en 40 años. Murió toda esa generación. Lo que Dios tenía para esa generación se fue, no se cumplió. Porque el pecado lleva a la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Tú no puedes servir al pecado y servir al Espíritu.
Fui a una dulcería con el pastor allí en Choloma y estaba con versículos que casi siempre son versículos para bendecir el negocio, pero bueno, son versículos manipuladores. Pero de pronto ahí había un merengue, creo que era Elvis Crespo el que estaba cantando en el merengue. Y yo le dije a la cajera: ¿cómo puede sincronizar los versículos de la Biblia con canciones de merengue de Elvis Crespo? Ella me miró así, no me respondió. ¿Cómo podemos sincronizar nuestras vidas, llegar a la iglesia y decir que buscamos de Dios si en nuestras casas vivimos en pecado, en nuestros trabajos estamos contaminando, damos mal testimonio? ¿Cómo poder hacer eso si queremos servir a las riquezas, si queremos servir a la avaricia? Pastores, no se contaminen. Su ministerio y por lo cual fue traído a este mundo fue para salvar las almas, no para hacerse rico. Porque es la evidencia de una verdadera fe. Primera de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Diciéndolo en otras palabras, si estás practicando el pecado, no has nacido de nuevo. Pastor, todos pecamos y fallamos, es la realidad. Pero llega un momento en que nos acostumbramos al pecado y ya no sentimos ni arrepentimiento y seguimos viviendo una vida así. En resumen, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. La única manera de vivir libre es vivir sin pecado. Nos lleva de muerte a vida en Cristo Jesús, pero el pecado nos lleva de vida a muerte. La realidad es que la evidencia de que somos hijos de Dios es que ya no vivimos en pecado. La realidad es que hoy yo hago un llamamiento a ustedes. Pudiera hacer otras cosas, decir un mensaje más agradable, pero quisiera que ustedes salgan de acá con una fuerte convicción de que el pecado mata los sueños de Dios para tu vida, de que el pecado mata tu ministerio, de que el pecado mata tu matrimonio, de que el pecado mata a tus hijos, de que el pecado cambia los planes de Dios eternos para tu vida. Y vuelvo a hacerte la pregunta: ¿has muerto al pecado? Pastor, es tan difícil. Tengo 56 años y todo lo he vivido en la casa del Señor. No salí afuera de vacaciones. No salí afuera a probar lo que no era de Dios. Mi padre, pastor de muchos años en la presencia de Dios, no me dio muchas consejerías. Él no pasó mucho tiempo conmigo ni me llevaba al parque mucho. Mi tiempo de recreación era estar en la iglesia. Me llevaba en nuestras iglesias al culto casi todos los días y el domingo 2 veces. Él no me leyó muchos libros, no me trató con psicología, me enseñó a orar, me enseñó a estar en su presencia. Lo único que te va a librar de que tu copa, tu mente no se llene del pecado es tener la copa llena del Espíritu Santo, es tener la copa llena de su presencia. Hoy vengo a advertir al pueblo de Dios: Dios está molesto con nuestros pecados. No crea que Dios siempre nos mira con misericordia, porque por Él también tiene juicio. Que la iglesia busque del rostro de Dios. Es el deseo del Espíritu Santo. Les amamos y el Espíritu Santo ama tanto al pueblo de Dios que trae hombres desde lejos para decirle lo que quizás no le dicen sus pastores, o quizás se lo dice, pero usted ni escucha. Volvamos a la cruz, volvamos al altar, volvamos a su presencia. Dios le bendiga.